Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Escena del Crimen. Hoy les voy a contar una historia que sin duda podemos comenzar hablando del error procesal. Es la historia de un agente de policía asesinado, no en servicio, pero muerto al fin, y que desnuda nuevamente muchas falencias en cuanto al nivel investigativo que tenemos en el país. Hay casos que sí son descubiertos rápidamente, hay casos que son más complejos, pero muchas veces esos casos complejos sí son resueltos. Y hay porcentajes bastante importantes de eso, es decir, hay muchos que fueron resueltos con mucha certeza y a su vez tuvieron un desenlace óptimo para las querellas adhesivas, para las familias quienes fueron a juicio. Pero sin dudar les digo que este no es el caso. Es un asesinato que en la memoria no se hizo justicia, que quedó por el camino. Y la idea no es ser duro, pero es muy gráfico cuando uno dice la muerte fue en vano, porque finalmente no desnuda absolutamente nada. No podemos decir murió a consecuencia de esto, de esta circunstancia o de esta otra, porque no sabemos quién lo mató, no sabemos quién lo asesinó. Él tenía apenas 24 años cuando lo mataron, les decía, no fue en servicio que en el momento en que lo asesinaron, sino más bien en otra situación laboral, porque su sueldo no era suficiente o le pagaban demasiado poco para lo que él necesitaba. Entonces este policía joven comenzó a aprovechar su juventud y a trabajar en horario nocturno como cuidador, como sereno, como guardia de seguridad. Y le tocaba una vivienda, le tocaba hasta en algunos casos, la cuadra. Y en medio de esa situación él es asesinado. Entonces lo primero que uno cree que la investigación va a orientar es a quienes frecuentaba o quienes le frecuentaban, o un intento de robo, el cual les repelió y murió en esa situación, o cuestiones como esas, pero ninguna fue probada. Y lo que es peor, nadie fue identificado. Sí surgieron sospechosos en el camino, pero identificado como pistolero, como asesino, no. Vamos a presentar de quién se trata. Y lastimosamente en esta ocasión en nuestra ficha técnica, en el desglose de victimarios, no va a estar nadie, porque este caso no fue resuelto. Perfiles. Víctima, nombre, Cristóbal Barrios Espínola, edad 24 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Vista Alegre, Asunción, profesión suboficial de policía. Fue asesinado mientras realizaba guardia privada en una vivienda. Por el caso fueron detenidas en total 6 personas durante todo el escaso procedimiento investigativo del crimen. Todas ellas posteriormente fueron puestas en libertad al no encontrarse elementos que pudieran ligarlas al sangriento homicidio. Hasta hoy en día, el asesinato sigue siendo un crimen sin resolver. Bueno, les decía, esto ocurrió en 2009, era el mes de octubre, la primera semana de ese mes de octubre, estaba finalizando de hecho ella, esa semana, claro, cuando él hace lo que sería última guardia, como en este doble trabajo, ¿verdad? En este segundo trabajo. Durante las mañanas hacía de uniformado cuando le tocaba, evidentemente teniendo en cuenta los momentos o los días de guardia, los turnos en que está como guardia de la comisaría séptima metropolitana, esta que está ahí sobre la avenida de Eusebio Ayala, faltando muy poco para llegar a General Santos. Y durante las noches hacía de guardia de seguridad privada. Cuando ejercía ese rol, él tenía mucho contacto con varias personas, es decir, personas que, durante la noche se cruzaban, comenzaron a tener cierto acercamiento con él, y entre esas personas habían también chicos
chicos que en algunos casos eran de la calle, hijos de la calle, eran vendedores ambulantes, en algunos casos, bueno, hay algunos a saber si es que no formaban parte hasta inclusive de un esquema de venta de sustancias, etc. Él, aprovechándose, digamos, de ese roce que tiene como agente de policía con el crimen, no tenía miedo de ellos, no tenía problemas hasta inclusive de intimar, es decir, de entablar conversación, compartir una ronda de tereré y de repente, bueno, comenzar a conocerlos y esto es a frecuentar a la gente día a día o cada vez que él estaba. Esto es lo último que se sabe de él, lo que les acabo de contar, en las circunstancias que él vivía. Porque después de aquel día 7 encuentran su cuerpo. Y nada más. Sin testigos, sin cámaras, sin sospechosos en esas primeras horas. ¿Qué pasó? Sentado en una silleta en el interior de un estacionamiento, pasaba sus horas nocturnas el suboficial ayudante Cristóbal Barrios al son de alguna música de su predilección, tomando tereré para no quedarse dormido. El joven policía de 24 años cumplía diariamente una tediosa rutina. Luego de sus horas de guardia en la comisaría séptima de Asunción sobre la avenida Eusebio Ayala, se trasladaba hasta las calles Carlos Centurión y Guarambaré del barrio Vista Alegre, donde trabajaba como escolta privada. El miércoles 7 de octubre del año 2009 fue la última de sus jornadas. Cuando eran alrededor de las 3 de la madrugada de aquel día, un grupo de delincuentes lo sorprendió incauto. Él no tenía mucho valor, pero una computadora portátil y su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros parecían suficientes botín para los delincuentes. 3 disparos y el presuroso ronquido de una moto acelerando alertaron a toda la cuadra. La puerta del garage estaba abierta y hasta la vereda se escurría la sangre del suboficial Barrios. El policía vestido de civil ya estaba muerto. Solo algunos minutos tardaron en llegar sus camaradas de la comisaría séptima, quienes acordonaron el sitio para proteger la escena y convocaron al sitio al fiscal de turno, Teresa Sosa, junto con agentes de criminalística que se encargaron de levantar las evidencias. Fue el día 7 de octubre de 2009, a las 2:30 horas aproximadamente, el suboficial Cristóbal Barrios Espínola se encontraba atendido dentro de un garage de una vivienda, ya sin vida. Y fue el propietario de la misma quien denunció a la comisaría séptima, y la comisaría séptima comunicó al agente fiscal penal de turno, en ese caso yo estaba de turno, y me constituí inmediatamente, Estaban ya las fuerzas policiales, el departamento de criminalística. En ese entonces no contábamos con laboratorio forense. El Ministerio Público no contaba todavía con laboratorio forense, así que estuvimos con criminalística de la policía y así se inicia la investigación. De acuerdo a los testigos, los vecinos, él contaba con una notebook, y esa notebook es la que no se había encontrado en el lugar, donde se le encontró a él tendido. La inseguridad que reinaba en la zona llevó a que Cristóbal fuera contratado por 7 familias de la zona. Al principio, las autoridades policiales dijeron que él mismo realizaba las guardias nocturnas en sus días libres. Sin embargo, frente a la vivienda donde se registró el sangriento crimen, se encontraba estacionado un móvil de guardia privada con la inscripción Comisaría Séptima Metropolitana. El asesinato dejó consternado a todo el barrio, que exigía justicia para la gente y mayor seguridad para los habitantes de la zona. En Heridas que Hablan vamos a recordar lo que el forense dictaminó o concluyó de manera preliminar cuando hizo el levantamiento del cadáver. Ustedes saben que por procedimiento generalmente, si un fiscal duda de una muerte o le parece extraña en una situación bastante confusa, es donde le pide al forense que realice una autopsia, o en algunos casos, cuando la muerte es bastante contundente, se tienen ya los elementos preliminares de la consecuencia de la pérdida de la vida de esa persona, pues se quedan con el informe de levantamiento del cadáver, el informe preliminar. Claro que después
De todas formas, el forense, cuando el cuerpo es llevado a la morgue, ya sea en una situación de accidente, etcétera, salvo muerte natural, entonces eleva un informe más amplio. Pero este caso del agente del policía asesinado en una circunstancia ya de por sí bastante extraña, porque lo mataron sin ser policía, pero se destacaba el hecho que sí lo sea, llevó a la conclusión primaria de un asesinato bastante violento. Uno sospecharía que si fuese eso un robo, bastaría con un disparo. O en el caso de que el asesino tuviese un arma blanca, pues herirlo una o dos veces. En esta oportunidad, él tuvo varios impactos de un arma de fuego y también varias heridas de arma blanca. Todas afectaron órganos vitales del cuerpo, es decir, el que lo hizo con mucho acierto, quizás de manera rápida y prácticamente superándolo en fuerza a la agente de policía. Recordemos, era bastante joven, 24 años. Entonces, ¿quién lo mató dejando una suerte de mensaje con olor a venganza o con olor a mucha rabia, mucha hazaña? ¿Por qué matarlo de esa manera? ¿A qué conclusión podría llevar eso para los investigadores en las primeras horas? Y era bastante confuso. La combinación de arma de fuego y arma blanca, sin duda podría hasta pensarse de que lo atacaron en grupo, ¿verdad? En el sentido común no cabe que el asesino haya tenido un arma de fuego y luego le haya infligido heridas con un arma blanca, o a la inversa también igual no tiene sentido. Entonces por eso es que en esos primeros minutos la lógica decía de que a él lo habían matado entre varios, en grupo. Vamos a ver qué fue lo que dictaminó en aquel momento. Pericia de aquel entonces al cuerpo de este agente de policía. Heridas que hablan. Una muerte sangrienta fue la que le tocó soportar a Cristóbal Barrios Espínola. La víctima del mortal asalto recibió 2 impactos de bala y 3 puñaladas que acabaron con su vida. De acuerdo al informe del médico forense, el suboficial había sufrido 3 puñaladas y además 2 disparos de arma de fuego. 3 veces penetró el arma blanca entre su abdomen y su pecho, causando graves lesiones tras perforar órganos vitales. Agonizante, el policía acusó nuevamente 2 impactos de bala que acabaron por producirle el último suspiro. Su muerte se diagnosticó como shock hipovolémico por heridas de arma de fuego y blanca y se produjo de forma prácticamente instantánea, de acuerdo al informe forense elaborado por el médico forense de la época. En esta oportunidad vamos a poner un pequeño freno a el relato, la crónica de sangre, para recordar la memoria de este chico, de este joven, de Cristóbal, con familiares, con gente de su entorno, gente que lo conocía muy bien, y siempre hacemos con la intención de saber quién era él, a quién mataron, que la vida de una persona que tenía un perfil que no se adaptaba evidentemente a una muerte así tan violenta, cómo es que desencaja, o a uno lo desencaja, lo saca totalmente de cualquier tipo de razonamiento. Y este era uno de esos casos. Cristóbal no era un chico, no era un joven que estaba, digamos, metido en problemas, tenía el peso de una amenaza, o había hecho o investigado un caso que haya generado de repente el malestar de algún grupo criminal y por eso lo mataron de manera tan violenta. Al contrario, era un joven que se estaba iniciando dentro de la carrera policial, que pretendía ascender y llegar a lo más alto dentro de esta institución verticalista. Y truncaron ese sueño, esa aspiración, esa noble aspiración. Vamos a escuchar a sus familiares y recordar a Cristóbal. El recuerdo de Cristóbal. Desde el barrio San Francisco de San Juan Nepomuceno en Cazapá hasta la capital del país, viajaron los hermanos Cristóbal y Cristian Barrios Espínola.
Ambos, con la ilusión de crecer en las filas policiales, inscribieron sus nombres en el Colegio Sargento Ayudante José Merlo Saravia, donde iniciaron su carrera profesional. En el año 2007 egresaron juntos y se convirtieron en la promoción número 35 de la Escuela de Suboficiales. Relativamente era un suboficial, ¿verdad? Bastante nuevo, y lastimosamente por no estar cumpliendo la tarea que le correspondía, ¿verdad? Pero es muy difícil, ¿verdad? No cumplir con lo que el superior le designa, y el superior le designaba esa tarea, y lastimosamente falleció. Tras terminar su carrera, ambos fueron destinados a diferentes dependencias policiales. Desde su egreso, Cristóbal trabajaba en la Comisaría Séptima de Asunción, donde cumplió funciones hasta el día de su asesinato. 2 años duró la corta carrera profesional del joven policía. Tras el cobarde crimen del que fue víctima su hermano, el suboficial Cristian Barrios decidió regresar a su pueblo. Solicitó su traslado y ahí cumple hasta hoy en día funciones a cargo de la Jefatura Departamental de Caazapá. Y lo que él había manifestado de que su hermano cumplía las instrucciones que recibía. No pudo individualizar al alto jefe policial, quien impartía esas órdenes, ¿verdad? Pero eso fue lo que había manifestado. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Escena del Crimen. Al volver vamos a retomar la conducción de esta investigación, hacia dónde nos va a llevar. Yo les adelanté prácticamente el final de todo esto, pero sí saber por qué, cómo, en qué circunstancias decidieron cerrar y archivar esta investigación. Pausa y ya volvemos. Retomamos el caso de Cristóbal Barrios Espínola, este joven de 24 años, agente de la policía, de la institución policial, y prestaba servicios en la Comisaría Séptima Metropolitana. Pero él tenía un segundo trabajo, y esto era en el barrio Vista Alegre de Asunción. Y el 7 de octubre más o menos del año 2009, a él lo asesinan de una manera brutal. Algo que ya en un primer momento, cuando uno comienza a evaluar, le llama mucho la atención, porque el forense, cuando descubren en la mañana el cuerpo, ve que este hombre tenía heridas de un arma de fuego, un revólver, y también tenía heridas de arma blanca. Y todas las punciones y las perforaciones eran en zona de órganos vitales, pulmón, corazón, entre otros sitios que tienen arterias que irrigan mucha sangre. Entonces lo que hace pensar a uno es, ¿el tirador sabía lo que estaba haciendo? ¿Era un profesional o no? ¿O viene a ser producto de la casualidad y un poco lo sanguinario que fue el asesino para liquidarlo? ¿Él o los asesinos? Porque dentro de ese examen forense, cuando descubren que las heridas mortales eran producto de un arma de fuego y un arma blanca, lo que se deduce hasta por sentido común es que fue más de uno. Porque no tiene sentido matarlo y apuñalarlo, o a la inversa, atacarlo con 2 armas diferentes, salvo que se quiera modificar la escena o hacer parecer algo que no es. Que al parecer no era este caso. Este caso tenía una suerte de intención de muerte rápida, es decir, sacárselo de encima rápidamente. Tenía ese sentido de liquidarlo rápidamente y quedarse con algo tal vez, o en venganza de algo en particular. Estas eran las sospechas o los criterios de sospecha que tenía la policía en aquel momento. Yo les dije al principio que no había testigos, y no los hay. No hay testigos directos. Alguien que haya visto quién o quiénes lo mataron a Cristóbal. Lo que sí existen son testimonios de personas que vieron rondar a otros en la misma zona, prácticamente a la misma hora, o en el tramo horario donde ocurrió el crimen, ahí en Vista Alegre, a unas calles donde lo mataron. Entonces, por deducción, la policía dice que podrían ser ellos. Y en aquel momento caen
2 primeros chicos, muy jóvenes por cierto. Esta es la crónica de lo que había pasado, el primer paso que da la policía intentando dar con los asesinos. 2 primeros detenidos. 16 y 18 años tenían los 2 primeros jóvenes detenidos en torno al caso. Ambos alegaron ser amigos del fallecido, con quien solían tomar tereré en el viejo garage antes que el sol lance sus últimos radios en el día, e incluso solían quedarse hasta casi la entrada de la madrugada según sus padres se los permitieran. Vecinos confirmaron la versión de ellos, asegurando que el policía y los muchachos tenían una estrecha amistad debido a que hacía ya un año que él realizaba las guardias en aquel sitio como guardia privada al servicio de la Comisaría Séptima Metropolitana. Uno de los detenidos fue identificado como David Israel Fernández, un joven de 18 años vecino del lugar. Dijo a la policía y a la fiscal Teresa Sosa que tenía sospechas sobre un conocido adicto de la zona, un tal Aarón, quien había visto discutir con Cristóbal previo al crimen, poco antes de que la noche del martes se convirtiera en la madrugada del miércoles. Luego de prestar declaración ante el fiscal del caso, ambos adolescentes fueron puestos nuevamente en libertad. Les decía que eso fue el principio de la cantidad de detenidos. Ahora pasamos al segundo capítulo de las detenciones que se hicieron en este entonces. Cuando caen estos 2 chicos, comienza un conversatorio de la policía con ellos. Lo que pasa es que interrogar no es el término jurídico, pero podemos hablar de un diálogo, comienzan a averiguar, intentar entrar en confianza con estos 2 jóvenes y sacar la mayor cantidad de información posible, ya que ellos 2 habían caído solo por el testimonio de una persona que los vio deambular por el barrio en una franja horaria próxima al asesinato, y eso no era un elemento contundente para decir estos son los autores materiales o intelectuales del asesinato. Necesitaban saber más. Y bueno, se les da, tuvieron suerte. Ellos cantaron, como se suele decir, o dicho de otra manera, contaron de quienes más podrían haber formado parte de un grupo que tuvo algún tipo de conflicto con esta agente de policía. Y de los siguientes 3 que son detenidos, uno es un nombre importante, porque este chico al parecer abusaba con las sustancias ilícitas y tuvo algún tipo de inconveniente, de problema de cruce de palabras con el agente de policía. Lo cierto es que discutieron. Y esa discusión fuerte llevó a la policía a parar la oreja y decir, este podría ser un sospechoso potable. Y fueron tras ellos. Y finalmente detuvieron a otros 3 más. Con eso ya eran 5. Un testigo, 3 sospechosos. Sin un norte muy claro sobre el crimen, agentes de homicidio siguieron la pista trazada por David Israel Fernández, a quien se sumó como testigo otro guardia de seguridad de la zona, quien dijo haber visto a 4 jóvenes del barrio Bellavista de la capital rondando el barrio Vista Alegre en la madrugada en que asesinaron a Cristóbal. Entre ellos figuraba el nombre de Aaron Gaudelio Villarreal Chamorro. El joven de 19 años ya contaba con antecedentes por robo agravado y perturbación a la paz pública. Su nombre figuraba como posible autor del crimen debido a que horas antes de la muerte del policía, testigos lo habían visto discutir con el efectivo policial. Un guardia de seguridad de la zona había visualizado cuando él se encontraba conversando con unos jóvenes, y entonces, bueno, ese fue el primer dato, ¿verdad?, que obtuvimos para poder tratar de individualizar, ¿verdad?, a los autores del hecho punible. También fue detenida la novia de Aaron, Fátima Soledad Rojas, de 20 años. Otros detenidos fueron Marcos Antonio Velázquez y Rubén Darío Rodríguez, con quienes Aaron mantenía una amistosa relación, aunque se decía que de vez en cuando solían drogarse juntos. El guardia de seguridad dijo que los autores del crimen podrían ser Aaron junto con un tal José Alcibiades Verdún. El sereno dijo también que aquella madrugada había visto a los 4 jóvenes con una sospechosa actitud, pues intentaban esconder algo en la espalda cuando lo vieron. Posteriormente al asesinato, relacionó la situación y calculó que aquello podría haber sido la computadora personal del policía, que le fue robada durante el mortal asalto.
Los plazos procesales para la investigación iban venciendo. Para ese entonces ya estaban llegando al 6º mes de la investigación policial, judicial, en este caso fiscal, y la fiscalía tenía una de dos: o los liberaba o pedía una prórroga en la investigación. En ese momento, cuando estaba a punto de vencer el plazo, ya habían pasado muchas cosas, como por ejemplo, aquellos 2 primeros chicos en ser detenidos, en ser demorados, de 18 y 16 años, ya habían sido liberados mucho tiempo atrás. Porque una vez que cayó esa segunda tanda de sospechas o de sospechosos, esos 3 jóvenes fueron puestos en libertad de esos 2 mencionados anteriormente. Y luego con el tiempo ellos 3, esos segundos que habían sido detenidos. Entre ellos Aarón, que es el que había tenido ese roce, esa discusión con el agente de policía. Y de entre esos 3 nace la 4ª identidad bajo sospecha. Y era un guardia de seguridad el que sostenía también el involucramiento de este 4º joven por haberlo visto rondar en las inmediaciones, ahí donde hacía custodia a este policía en el barrio Vista Alegre. Y es más, él agregó un detalle que no puede pasar desapercibido, que es que estos chicos llevaban algo bajo el brazo, algo parecido a una computadora, quizás un objeto robado, o quizás no. Lo cierto es que pasó a ser un 4º joven detenido bajo las sospechas de haber formado parte del grupo que mató a este joven policía. Cayó 6 meses después. Recién en la mañana del martes 6 de abril del año 2010 se tendrían nuevamente noticias referentes al asesinato del policía, aunque no muy esperanzadoras. Luego de 6 meses del crimen fue detenido el 4º joven sindicado como uno de los presuntos autores, identificado como José Alcibiades Verdún, de 19 años. No obstante, su detención fue fugaz, debido a que tras prestar declaración ante el fiscal del caso, Teresa Sosa, nuevamente fue liberado. José Alcibiades dijo ser adicto a las drogas, motivo por el cual contaba entonces con un antecedente por tenencia sin autorización de estupefacientes, por lo que, ocurrido el asesinato, huyó por temor a que lo involucraran. Confesó haber estado en compañía del principal sospechoso la noche previa al homicidio. Dijo que hasta aproximadamente las 23 horas del martes 6 de octubre permaneció en la casa de Aarón Gaudelio, en el barrio de San Vicente, en Asunción, vecino al barrio donde ocurrieron los hechos. Tanto él como los demás presuntos involucrados habrían sido sindicados como sospechosos por otro guardia de seguridad de la zona. Mucha confusión en torno a quién realmente fue el asesino. Habían sospechas, pero no demasiado para arrimar, no para sostener. Les dije, no había un testigo presencial, un testigo ocular del asesinato, de la acción del asesinato. No había cámaras de seguridad. Y ahí comenzaba a hacerse muy compleja la investigación policial. No tenían cómo sostener a ellos, por más de que tenía cierto sentido el que hayan atacado al policía para quedarse con algo de su pertenencia, o hayan tenido un problema porque él era un guardia de seguridad, los otros eran quizás adictos, entonces por ahí hubo un problema y bajo los efectos de la droga hayan atacado de esa manera, de una manera muy violenta. Ahí sí parece que tiene sentido, pero la policía no tenía cómo sostener eso. La muerte de Cristóbal fue algo bastante extraño, desde todo punto de vista, no solo desde la situación o de la óptica en que sus camaradas, los investigadores, aquellos de calle, aquellos de civil, no lograban dar con el perfil exacto, no podían descubrir quién realmente lo mató. Imagínense, tenían hasta balística, podían haber seguido esa pista, pero todo era en vano. No lo encontraban o no lo querían encontrar. Y fue bastante extraño porque de aquella situación de contexto en el que ocurre el asesinato, se desprende una investigación paralela por guardias privadas. Ustedes saben a qué me refiero. Policías que están en actividad, que hacen trabajos de custodia. Pero este joven no fue en ese momento a ser guardia de seguridad privada por una cuestión de necesidad. Quizás sí, quizás le venía bien el dinero, por lo que le habías dicho al principio. Pero había alguien más por encima de él. Y ese era el jefe de la zona,
de la comisaría. El que comandaba toda, probablemente, una organización que se encargaba de poner a policías en comercios, en casas. Aquel que necesite un guardia privado, aquí tenés un policía, a cambio de esta cantidad de dinero. Algo le tocaba al policía, el resto se llevaba al comisario y este a su vez al que estaba por encima de él y así sucesivamente. Así está la corona. Bueno, de eso se encargó un agente fiscal. Por ahí quizás uno pueda entender que la muerte de Cristóbal no fue en vano, porque termina por derrumbar un esquema corruptivo o corrosivo en la institución policial. Esto es lo que se abrió como investigación paralela del asesinato. Mientras tanto, sabían o seguían sin saber quién mató a Cristóbal. Guardias ilegales. Lastimosamente no pudimos conocer mayores datos, ¿verdad?, de esa situación. Lo que sí en ese momento es que se destapó el escándalo de las guardias privadas por parte de la Policía Nacional, donde los altos jefes recibían sumas de dinero, ¿verdad?, para sí mismos, ¿verdad?, enviando a suboficiales a cumplir una tarea que no debían cumplir. Pero aquí la primera pregunta que la Fiscalía se realizó es qué hacía este funcionario policial en ese domicilio. Esa fue la primera pregunta. ¿Por qué esta persona estaba en ese lugar? ¿Qué hacía en ese lugar a esa hora de la madrugada? Y allí tuvimos la información que el citado estaba realizando guardia privada policial. Y de acuerdo a los vecinos, quienes manifestaron que habían contratado los servicios de esta persona desde la comisaría séptima. Realmente no le puedo decir, ¿verdad?, cuál era el nivel de peligrosidad en el año 2009, pero sí, ¿verdad?, que estaba en abierta violación de lo que establece la ley policial, ¿verdad? Ningún funcionario policial puede realizar guardia privada, es decir, la guardia a personas privadas. Pero la muerte del suboficial pareció no ser en vano. Un intenso trabajo investigativo llevó adelante la fiscal Teresa Sosa, situación que generó tensión y molestia en la institución policial, especialmente en los altos mandos. Justamente nos constituimos en la comisaría séptima y ahí recogimos los libros de novedades y de asistencia de todos los funcionarios, ¿verdad? Y ahí vimos de que esta persona efectivamente anotaba su asistencia, se registraba su asistencia, pero luego ya inmediatamente era designado para hacer la guardia privada. Se hicieron las pericias caligráficas y efectivamente se concluyó que hubo un llenado o un rellenado en los libros, ¿verdad?, con otro tipo de caligrafía y con otro tipo de tinta para tratar de justificar esta guardia privada, ¿verdad? Pero eso se pudo verificar de que efectivamente había sido un rellenado, ¿verdad?, de los libros. El fallecimiento del joven agente policial sacó a la luz un esquema irregular y corrupto de guardias a las que eran sometidos los suboficiales, donde los jefes cobraban de forma mensual a los vecinos del barrio. Esta persona, por indicaciones de sus superiores, no se presentaba a su trabajo, a su tarea de funcionario policial, porque le habían indicado que debía realizar esa guardia privada. Y los funcionarios superiores recibían una suma de dinero, ¿verdad?, a cambio de enviar a un suboficial para cuidar esa zona del barrio Vista Alegre. Teresa Sosa descubrió que en la sede policial donde Cristóbal prestaba servicios, alteraban libros de novedades donde se anotaban las guardias en las comisarías de cada uno de los agentes en la séptima metropolitana. Existió la sospecha de que varios altos funcionarios policiales estaban en connivencia con este tipo de negocio prohibido por la ley. Y bueno, entonces fue realmente una investigación muy difícil porque los altos mandos policiales no apoyaron esta investigación, al revés, ¿verdad? Tuvimos mucha resistencia, ¿verdad?,
y mucho miedo de los suboficiales para colaborar con el Ministerio Público por miedo a las represalias. Así que fue realmente una tarea muy difícil la del año 2009. Y es así que se realizó también la investigación y se le había formulado un proceso penal al comisario jefe de la comisaría séptima. Pero luego, durante la investigación, se tomó conocimiento que él había sido designado en esa comisaría hacía días, nada más que días, y no tenía conocimiento de lo que sus subalternos en ese momento estaban realizando, ¿verdad? Evidentemente esto ya provenía de otros jefes policiales, ¿verdad? O sea, nosotros no pudimos obtener elementos de prueba que acrediten que él tenía conocimiento y que participaba de la comisión de este hecho punible, que es un cohecho pasivo, ¿verdad? Pero con posterioridad a esta causa, sí hubo otra causa, donde fue procesado, me acuerdo, el comisario que era jefe de un alto jefe policial, que no recuerdo exactamente el cargo que tenía, que fue el comisario Ibarra Lavasek, ¿verdad? El exdirector de la primera zona policial, comisario Eligio Catalino Ibarra, fue removido de su cargo y sometido al proceso penal tras la viralización de un video donde se lo veía aceptando una supuesta coima en marzo del año 2010, solo 5 meses después del escándalo que desnudó la muerte de Cristóbal. Por la misma causa también están acusados los subalternos Gloria Ruiz Díaz, Miguel Ángel Pérez y Aldo Galván. El entonces senador Marcelo Duarte presentó la filmación ante sus colegas en la sala de sesiones del Senado y el agente policial fue inmediatamente destituido y su pedido de ascenso retiró el Poder Ejecutivo del Congreso. En total eran 285 policías los que eran obligados a cumplir las guardias. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en Escena del Crimen y al volver lo que podría considerarse una suerte de desenlace, de conclusión de un caso que hasta hoy día podríamos decir sigue pendiente de ser resuelto. Pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de Cristóbal, un joven de 24 años, policía él de la Comisaría Séptima Metropolitana. Lo mataron en el barrio Vista Alegre en un 7 de octubre del año 2009. Presumimos, por lo que en aquel entonces se recabó materia periodística y también de lo poco que hizo la policía y el Ministerio Público, que pudieron ser jóvenes adictos que frecuentaban la zona donde él trabajaba, porque además de ser policía, hacía de guardia privado durante las noches en ese barrio, el barrio Vista Alegre. Y se creyó o se cree que estos chicos que deambulaban por ahí, adictos o vendedores de drogas, conversaban con él, tenían cierto tipo de acercamiento con él y de ahí nace un conflicto y ese conflicto termina en una muerte muy violenta. A él lo mataron a balazos y a puñaladas. Con los dos tipos de armas lo mataron. Entonces sospechaban en aquel entonces que fue más de uno y ahí es que coincide, de acuerdo a testigos no directos, no presenciales, pero sí circunstanciales de unas cuadras atrás, que situaba un grupo de 4 jóvenes más o menos en la misma hora en que había ocurrido el crimen, en horas de la madrugada. Pero nunca hubo una certeza de quién realmente lo mató. Yo les dije que los primeros 2 que fueron detenidos ya habían sido puestos en libertad inmediatamente en que ellos contaron quiénes habían tenido problemas con este policía. Fueron y detuvieron a 3, soltaron a 2 y después el tiempo se agotó y las pruebas no fueron suficientes. Y prácticamente así termina el caso. Un caso sin resolver. Asesinato sin resolver. La ardua investigación en torno al esquema de las guardias privadas develada por la muerte del policía fue lo único que tuvo un notorio avance. Penalmente, la investigación sobre su asesinato quedó estancada al no encontrarse elementos certeros que pudieran afianzar las sospechas sobre algún posible involucrado.
Y con respecto a los jóvenes, ¿verdad? Se les aprendió, se les inició un proceso penal, pero luego se pudo verificar que estas personas tenían una serie de coartadas y que no pudieron haber realizado ese hecho punible, por lo que se solicitó su sobreseimiento definitivo. Y lastimosamente no se pudo individualizar al autor del hecho o a los autores del hecho de homicidio del suboficial Barrios. Todos los detenidos indicados como presuntos autores del cruel asesinato fueron sobreseídos en la causa al no hallarse pruebas que pudieran haber tenido participación en el hecho antes de llegar a juicio oral y público. El único procesado en la causa fue el ex comisario Eligio Catalino Ibarra, quien en principio negó las acusaciones, pero en una audiencia llevada a cabo en febrero del año 2011, reconoció que recibió dinero en concepto de las guardias privadas, situación que le permitió evitar la prisión bajo la figura de la suspensión condicional del procedimiento. Donde él fue procesado y se le había aplicado la figura procesal de la suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Por el hecho de cohecho pasivo, ¿verdad? Cohecho pasivo agravado creo que fue, ¿verdad? Y bueno, y él salió de las filas policiales. Cada 3 meses debía asistir al juzgado y pagar una fianza en carácter de reparación social. Bueno, llegamos al final. Lastimosamente, este es uno de los que no queremos, no nos gusta contar, en el sentido de siempre esperamos que, si bien la vida no se recupera, contar si es que la justicia fue indolente o realmente castigó con el peso debido de la ley, y como lo dicen las leyes, los códigos, y este no es el caso. Quedó en la nada, fue una investigación estéril, fue un presupuesto prácticamente tirado al aire de la policía y el Ministerio Público, porque nunca tuvieron la capacidad necesaria para saber quién mató a Cristóbal. Nunca pudieron encontrar a un testigo, una imagen, alguien que pudiera determinar quién de estos probables sospechosos lo mató. Y si el asesino estuvo entre esos 4 jóvenes, ¿cómo es que no pudieron obtener un dato fehaciente de quién disparó el arma de fuego? Si las detenciones fueron inmediatamente después del crimen, ¿cómo es que no pudieron determinar, de acuerdo al arma blanca y a las heridas que tenía en el cuerpo, quién portó esa arma blanca y quién le infligió un daño, una herida? Nada. Se concentraron en una cuestión que, si bien obvio preocupa, es la corrupción, y que hasta hoy día se sigue teniendo como policías de guardias privadas. El punto era descubrir quién mató a este policía, y eso no ocurrió. Y con eso nos quedamos, con ese sentimiento de impotencia y esterilidad en una investigación. Gracias por su preferencia. Nos encontramos la próxima semana, siempre por Unicanal, en este horario de verano, y también puede volver a ver este capítulo los días domingos en el mismo horario y en nuestro espacio en Unicanal, ahí en YouTube. Nos reencontramos la próxima. Adiós.